La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Sigmund Freud presenta esta teoría psicoanalítica específicamente con dos tópicas. La primera tópica se refiere a la estructura de la mente y cómo está organizada. También es conocida como la teoría topográfica. Según esta teoría, la mente se divide en tres partes: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente básicamente es todo aquello que tenemos las personas en la capacidad de percibir en algún momento determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de la teoría de Sigmund Freud, durante este video, pues obviamente estamos pensando específicamente en este tema. El preconsciente es todo aquello que encontramos en la mente, pero que no está disponible inmediatamente. Por ejemplo, alguien no está pensando ahorita qué es lo que almorzó o qué es lo que desayunó el día de ayer. Sin embargo, podría ser que por ver una imagen, por ver la comida que sea la misma, o porque alguien le pregunte qué es lo que desayunó, qué es lo que almorzó, viene a su mente lo que es ese recuerdo. Y el inconsciente es la parte más importante de la primera tópica, según Freud, porque indica que es el lugar en donde se almacenan todas aquellas experiencias, pensamientos, deseos y emociones que no son accesibles a la conciencia. Es decir, que según Freud, el inconsciente es la parte más importante porque es en donde se encuentran las raíces de los conflictos psicológicos. Básicamente la primera tópica se enfoca en la estructura de la mente, en cómo está organizada, que es la que mencionamos, que podría ser o es denominada también la teoría topográfica. Pues Freud también ha mencionado la segunda tópica, que en este caso se desarrolló como una respuesta a las críticas y limitaciones que encontró en la primera tópica. Em, en la segunda tópica, Freud se enfoca básicamente en la dinámica de la mente. La mente, según Freud, en esta segunda tópica, la mente se divide en tres partes de igual manera: el ello, el yo y el superyo. El yo básicamente es la parte de la mente que se encuentra de intermedio entre el ello y el yo, entre el ello y el superyo. La parte del ello es la parte más primitiva y básica de la mente, que es responsable de los impulsos instintivos y necesidades básicas. Por ejemplo, como el satisfacer el hambre, la sed. Básicamente es el lugar en donde está gobernado por el principio del placer. Busca maximizar el placer y disminuir el dolor. El superior es la parte de la mente que representa la moralidad y la conciencia social. Básicamente en esta parte de la mente, la persona está regida o está guiada por las normas morales, lo correcto, lo incorrecto. Y como mencionamos, el yo es la parte de la mente que desarrolla respuestas a las demandas del mundo externo y es el equilibrio que hay entre el ello y el superyo. Según Sigmund Freud, también ha identificado el desarrollo humano a través de la teoría de las etapas del desarrollo psicosexual, en donde Freud aduce que todas las etapas de la vida están relacionadas al tema sexual, y no solamente o no se genera únicamente hasta la adolescencia como se consideró en su momento. Según Freud, podemos mencionar cinco etapas en donde podemos explicar el porqué de cada una de ellas según el tiempo en el que se genera. La etapa oral, que básicamente va desde el momento del nacimiento hasta los 18 meses de edad, en donde, según esta teoría, el niño o el bebé tiene una estimulación sexual a través de la boca y pues obviamente
Es lo primero que el niño tiene para poderse expresar y para poder tener contacto con el mundo externo, y por ello intenta morder todo desde que nace hasta los 18 meses. Si se impide a los bebés que utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente. Posterior a esta etapa, ya continuamos con la etapa anal, en el cual, según Freud, dice que inicia automáticamente al finalizar la primera etapa, que es la oral, aproximadamente hasta los 3 años de edad. Se trata de la etapa donde empiezan los niños a controlar las esfínteres en la defecación, y pues básicamente ese es el placer que los niños sienten, tanto el lograr controlar como a la hora de permitir la evacuación. En esta etapa o esta fase del desarrollo psicosexual tiene que ver con la acumulación y con el gasto, es decir, de no desarrollarse de una manera adecuada. Podríamos observar ya situaciones fijadas en el adulto como la acumulación, el gasto, y pues básicamente no se relaciona solamente con el tema económico, sino que tendría que ver con el tema de los tiempos, los horarios, la administración básicamente de todo lo que la persona podría tener a su disposición, y el buen uso o el despilfarro de estos recursos que puede tener. La etapa número 3 de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud nos hablan de la etapa fálica, que básicamente está entre los 3 hasta los 6 años de edad, y sus zonas erógenas están asociadas a los genitales, y en este caso pues empieza a observar ya el niño la diferencia que tiene su sexo con el sexo opuesto. Y se dice que las niñas, por ejemplo, tienen una situación de celo por el pene del niño, y básicamente ven como algo nuevo o algo que desean tener del otro sexo. Y se empieza a observar también situaciones como el hecho de que los niños tienen cierta afinidad hacia sus mamás, y las niñas tienen mayor afinidad hacia sus papás, y en esta etapa pues también se les conoce con el complejo de Edipo, que básicamente es una historia en la que narra que Edipo pues básicamente asesinó a su padre para casarse con su madre. Posteriormente a esto, Sigmund Freud relacionaba también la etapa, bueno, el complejo de Edipo con las niñas, pero solamente era una adaptación. Pues ya fue Carlos Jung quien propuso el complejo de Electra, en el cual la mitología griega dice que Electra fue una personaje que después de que la madre o el amante de su madre asesinaran a su padre, ella convenció a su hermano para poder vengar la muerte de su padre, y mataron tanto a la madre como al amante de su mamá. Y pues entonces por eso se le denomina como el complejo de Electra. Básicamente lo que nos está indicando acá es que durante esta etapa el niño tiene mayor afinidad hacia su padre que del sexo opuesto, y tiene cierto celo hacia su padre del mismo sexo. Posterior a esto tenemos la etapa de latencia, que básicamente empieza desde los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. En esta etapa, la característica es de que no se tiene asociado en una, en una situación muy marcada el tema de la sexualidad. Sin embargo, se asocia a la aparición del pudor y de la vergüenza, es decir, que ya los niños en esta etapa ya empiezan a tener el hecho de no permitir que sus padres eh, vean su desnudez, por ejemplo, y empiezan ya a buscar el hacer sus actividades por sí solos, el bañarse solos, el cambiarse solos. Y pues obviamente esta etapa permite que el niño o que la niña pueda durante este entonces enfocarse en conocer el bien, conocer el mal, conocer lo permitido, conocer lo inadecuado.
La etapa última de la teoría psicosexual de Sigmund Freud nos habla de la etapa genital, que básicamente aparece desde la pubertad y se prolonga hasta la vida adulta. Y acá se empiezan a ver los cambios físicos que acompañan a la adolescencia, el desarrollo psicosexual, el deseo relacionado a la sexual que ya se ve desde una situación más de relaciones interpersonales y la atracción física, la atracción sentimental hacia una pareja. Obviamente todo esto viene a afectar la eh, vida o el actuar de cada una de las personas según el buen desarrollo de estas etapas o el bloqueo de cada una de ellas. Y una de las situaciones que se generan durante todas estas diversas situaciones que Sigmund Freud propone es el tema de la aparición de los mecanismos de defensa, que es una también de las situaciones que estamos observando en el tema de la teoría psicoanalítica. Y en el tema de los mecanismos de defensa podríamos mencionar a grandes rasgos, por ejemplo, que son mecanismos que el ser humano adopta para poder como su nombre lo indica, defenderse de las situaciones a las cuales se enfrenta la vida. Podemos mencionar algunas principales, como lo es el desplazamiento, que se refiere al impulso, por ejemplo, que tiene una persona de redireccionar hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, el hecho de que una persona sea regañado por su jefe y esta persona sepa que no puede hacer algo en contra de su jefe, viene y desplaza ese sentimiento hacia un objeto, por ejemplo, golpeando un perro, golpeando un mueble, y lo que está haciendo es canalizar esa energía que ha generado hacia otro objeto o hacia otra persona. La sublimación básicamente es similar al desplazamiento, pero en este caso se canaliza hacia una forma más aceptable por la sociedad. Y por ejemplo, puede verse hacia una pulsión sexual que se sublima hacia una finalidad no sexual, es decir, el hecho de no lograr satisfacer esta necesidad o este deseo, pues hace al individuo buscar alguna situación que pueda hacer que sea más aceptable en la sociedad, como por ejemplo el involucrarse en temas artísticos, involucrarse en actividades físicas del deporte, involucrarse en temas de academia, estudios. Eh, Básicamente el ir avanzando en alguna actividad que es mucho más aceptable para para la sociedad, tratando en este caso de reprimir el tema de la actividad o del deseo que no ha podido satisfacer. En el tema de la represión, que es una de de los mecanismos de defensa también, según Sigmund Freud, hace referencia al proceso en el cual el yo borra los eventos del pensamiento que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente. Básicamente lo que hace acá en este caso nuestra mente es enterrarlos en lo profundo de nuestra mente y buscar olvidarlos. Sin embargo, según la teoría de Sigmund Freud, no los olvidamos, únicamente quedan guardados en el inconsciente y que algún estímulo podría generar que puedan ser eh, nuevamente aparecidos en en nuestro consciente. Posteriormente podríamos hablar también, por ejemplo, de la proyección, que hace referencia a la tendencia de que un individuo pueda atribuir sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Es decir, por ejemplo, que una persona odie, por ejemplo, a un vecino, a un amigo, bueno, a un compañero de trabajo. Su mente es bueno, el super yo le dice que eso no es correcto y entonces lo disfraza de tal manera que considere o diga que es la otra persona quien le odia a ella. El tema de la negación también es un mecanismo de defensa, perdón, que bloquea eventos externos que no forman parte de la conciencia. Básicamente, en este caso, lo que hace la persona es negar los efectos nocivos de alguna situación para poderse aceptar a sí mismo el hecho de estar desarrollando una actividad que su inconsciente sabe que no es la mejor.
La regresión es uno de los mecanismos de defensa también más conocidos que hace retroceder a situaciones o hábitos anteriores. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite ir a una fiesta el fin de semana, su manera de responder o de actuar podría ser, por ejemplo, el de gritar delante de sus padres haciendo un berrinche y actuando como un niño menor a su edad biológica. El aislamiento es también un mecanismo de defensa que básicamente lo que hace este mecanismo es divorciar los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos. Se separa una idea intolerable para la persona, y en este caso lo que hace es permanecer en la conciencia de forma debilitada. Por ejemplo, el tema de venir y tener un episodio que nos afecte. Entonces el aislamiento lo que hace es de que venga la persona y que lo tome como cualquier otra situación, contando el evento, diciéndolo, haciendo parecer que no le importa y tomándolo como una situación cotidiana. La condensación es un mecanismo de defensa en donde ciertos elementos inconscientes se reúnen en una sola imagen y básicamente consiste en la concentración de todos estos deseos, estos impulsos que no pueden ser expresados de manera abierta, y lo que hace el individuo o lo que hace la mente del individuo es poderlos reflejar en los sueños. Y de ahí es en donde podemos muchas veces identificar o comprender el porqué de los sueños que podemos tener, que básicamente son deseos, son impulsos que tenemos de poder desarrollar en nuestra vida, y al no ser una situación que podríamos considerar que no es aceptable por la sociedad, no lo expresamos en nuestra vida cotidiana, sino que lo hacemos a través de los sueños. Básicamente estos podrían ser algunos de los mecanismos de defensa más importantes de los cuales podríamos mencionar, y dentro de los cuales pues podríamos seguir eh, conociendo más y mejores detalles durante el desarrollo del curso en el cual estamos abordando la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud.